¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hoy lo que nos dicen los datos es que Estados Unidos, la primera economía del mundo, se mantiene optimista con respecto al futuro en hoja monetaria, con respecto a lo que se viene en cuanto a macroeconomía se refiere, pero el foco de momento está puesto en los datos que nos dejan una de cal y otra de arena por esos PMIs, esos indicadores de los gestores de compras adelantados de lo que está sucediendo en la economía, que nos hacen mirar hacia el foco de delante más que con el retrovisor, y de momento nos dejan una sensación agridulce porque nos están diciendo que van bien, por ejemplo, los servicios, una de las grandes patas sobre las que se ha sostenido el crecimiento estadounidense en los últimos meses, pero la industria no está tan boyante como se podría pensar. Esto que hace peligrar votos y un gran caladero como es el del cinturón de acero para la campaña electoral que ahora se dirime y que se va a abrir a lo largo de los próximos meses de cara a esas presidenciales del mes de noviembre. Joe Biden juega con una baza en la que por un lado dice que la economía va bien, por el otro tiene que asumir que no está tan boyante como se podría pensar en un primer momento, ni siquiera como están vendiendo los propios poderes del establishment norteamericano, porque en el Capitolio los demócratas siguen insistiendo en que gracias a la política económica del demócrata todo ha ido en la buena dirección, pero la realidad es tozuda y los datos nos demuestran cómo todavía estamos en un terreno de contracción, a pesar de que el PMI compuesto se dibuja y se mantiene todavía por encima de esos 50 enteros que, como saben, recuerden, nos indican expansión del sector económico, en el caso del compuesto del conjunto de la economía estadounidense en estos instantes. De momento sí que estamos viendo, en este caso es el composite, es el dato que nos da una fotografía mucho más completa de la situación general de Estados Unidos, porque ahí se aglutinan todos los desagregados que existen por sectores, y aquí básicamente lo que estamos viendo y lo están reflejando esas barras que se acercan hacia los registros finales es que la desaceleración después de un fuerte repunte a principios de este año está empezando a ser una realidad y que poco a poco Estados Unidos está entrando no en el congelador sino en una nevera que puede hacerle más fácil el trabajo a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, durante estos próximos meses, porque si todo sigue como está, con esa curva que se aplana hacia abajo, podríamos decir que esa lucha, esos tipos de interés en máximos de los últimos 22 años están funcionando, están haciendo lo que quería el central estadounidense, igual que aquí el europeo: relajar la actividad económica, llevar a buen puerto a todo el sistema sin descalabrar y sin provocar hundimientos de última hora. De momento esa es la gran tarea que todavía tiene Jerome Powell sobre la mesa, pero los datos de PMI lo que nos dejan hoy es un abril en el que de momento lo que se observa es una reducción general de la actividad económica en los Estados Unidos. Es verdad que más lastrada por la industria, por la manufactura que por los servicios, pero que en el conjunto nos dejan una imagen en la que poco a poco la tendencia empieza a ser bajista. Nuevos pedidos que de momento también caen por primera vez en los últimos 6 meses, y las empresas respondiendo a toda la situación actual de la economía con una reducción de la contratación y de la firma de nóminas en Estados Unidos. Es la primera vez que esto sucede en los casi 4 últimos años. La confianza empresarial también se reduce, en este caso al nivel más bajo desde noviembre del año pasado, y esto con una inflación que a lo largo del segundo trimestre poco a poco parece que se va a ir desacelerando después de los fuertes repuntes por efectos estacionales, llegó a decir el presidente Jerome Powell, que ha podido tener en cuanto a esos repuntes registrados en enero, en febrero, pero también en el mes de marzo, con un crecimiento interanual superior al 2%. Esto con una inflación que se suaviza, pero dicho esto, es la presión de precios también un gran condicionante de ese futuro de política monetaria, de qué va a pasar con los tipos de interés en Estados Unidos. Los insumos, la inflación de los costes de los insumos poco a poco también se está relajando, a pesar de que en el último dato de este mes de abril lo que ha registrado es el punto más alto en el último año, lo que nos ofrece a la par, como les digo, esa sensación agridulce de cómo está la economía estadounidense en estos momentos. Disminución, por ejemplo, de los niveles de personal de servicios, que en abril ha sido la más pronunciada desde finales de 2009, y esto con unas ventas de viviendas, hemos conocido hoy también mismo el dato este martes, que están en este caso retrocediendo desde los máximos del mes de septiembre. Las compras aumentan, lo hacen en marzo, más de un 8%, de hecho casi un 9%, mayores ventas en todas las regiones, a pesar de que es la mayor parte del inventario desde 2008, lo que ahora mismo se está poniendo en el mercado. Por lo tanto, son viviendas existentes sobre las que se compran, no nuevas, con lo que podría acelerar el crecimiento de precios en otros sectores como el de la construcción en Estados Unidos. Eso sí, todo esto ayuda a reducir los precios de la vivienda, hay más stocks, por lo tanto
con una oferta que está sobre el mercado a una mayor demanda. De momento los precios se relajan. El problema es que la demanda siga repuntando a los niveles que lo está haciendo actualmente y poco a poco nos vayamos quedando sin casas porque no se están fabricando todas las nuevas al ritmo deseado para mantener ahora mismo las facturas en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos de América. El caso es que esto está sucediendo en la otra orilla del Atlántico, pero también, y por esto de los PMIs, hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha tenido parte de su justificación del mensaje, porque Christine Lagarde, la francesa, insistía, hace nada, lo hacía en la reunión del pasado mes de abril, hace apenas 15 días, lo dijo ya el 7 de marzo, que todo está apostando a que los tipos de interés puedan bajar en el mes de junio aquí, en el conjunto de las 20 economías que compartimos nuestra divisa única. ¿Qué ha pasado hoy? Que los PMIs le han dado una vuelta y media a todas las expectativas que podría tener sobre la mesa el organismo de Frankfurt. ¿Por qué? Porque la actividad económica, ese compuesto para la eurozona del índice de gestores de compras, está en máximos de los últimos 11 meses, tensa la cuerda de la inflación y pone en duda este discurso de Lagarde. But we are not sufficiently confident, and we clearly need more evidence, more data, and we know that this data will come in the next few months. We will know a little more in April, but we will know a lot more in June. En concreto, hoy, por esto de los PMIs, Europa podría tener una justificación mucho más débil, mucho más tenue de si tiene que bajar los tipos de interés a principios de verano o no, si entonces va a empezar la política acomodaticia del BCE. El sector servicios se ha acelerado, lo ha hecho hasta cerca de los 53 puntos en el mes de abril. Estábamos en el mes anterior sobre los 51,5, máximos de los últimos 11 meses, como les decía. ¿Qué pasa aquí también? Que la industria, la manufactura, todavía sigue dando problemas. Es este sector el que vuelve a contraerse con una lectura del 45,6, lo que nos sigue indicando por debajo de esa media de los 50 enteros que estamos en un terreno de recesión económica para la industria. En abril, una vez más, se señala que el crecimiento en la eurozona especialmente está siendo sólido fuera de Francia y Alemania, que los servicios impulsan al sur de Europa y a otros países limítrofes con los centroeuropeos, pero que tienen un segmento de mercado, una composición económica mucho más ligada al turismo, a los servicios, que a la industria. ¿Por qué decimos esto? Porque París y Berlín, al depender excesivamente de la manufactura y contrayéndose este sector, lo que están dando cuenta es que poco a poco no sirven las políticas de apoyo y de impulso que están ofreciendo estos dos grandes países, porque vemos cómo su economía no demuestra una mejoría sustancial en los datos que mes a mes vamos conociendo para ambos países. Francia se acerca a la estabilización, pero Alemania sigue dando signos de crecimiento económico debilitado. ¿Y esto a santo de qué? Bien, pues a santo de que los precios van subiendo, poco a poco lo hacen, la industria va todavía aumentando las presiones porque no es capaz de trasladar todo coste de origen a precios. Y durante el mes de abril el mercado lo que está advirtiendo es que con los datos que tenemos hoy sobre la mesa, con aumentos acelerados también en los costes impulsados no solo por la subida de los precios del petróleo, que también es preocupante, sino por otros asuntos, nos están dejando como poco a poco la amenaza puede ser terrible para Europa, con unos datos que de momento, como les digo, siguen dando problemas al conjunto de los países, principalmente a las primeras economías del continente. El caso es que los PMIs van condicionando gráficos de mercado, esos que hoy suben, que lo hacen tras corregir durante la última jornada de la semana pasada y que vuelven al terreno alcista, a la zona de compras que registrábamos durante la jornada de ayer. Es precisamente el mercado, el gráfico, hoy lo que está condicionando mucho el movimiento del conjunto de los inversores. Un gráfico como este, el que vamos a ver en pantalla en los próximos instantes, que es el del S&P 500, en definitiva, el del mayor índice de mercado de todo el planeta. Un mercado, por cierto, el estadounidense, que ahora se plantea el abrir 24 horas durante 7 días a la semana, que sea algo así como un criptomercado sin ningún tipo de descanso en la negociación. Subidas para el S&P del 1,26%, en el entorno de los 5.073 puntos. Hay ganancias también en Nasdaq, en el Dow Jones, en el industrial, mucho menores por la composición sectorial que tiene este índice y porque todo se está preparando, el terreno se prepara para qué va a pasar con los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas que presentan desde esta noche, lo hace Tesla, hasta finales de esta semana y que llegará con ese gran colofón a lo largo de los próximos días de Apple y Nvidia, pero será eso ya durante el mes
de mayo. El caso es que gráficos como estos, subidas, como en este caso la que ven en pantalla del Dow Jones, están haciendo reaccionar a la gran banca de Wall Street. Y hoy lo ha hecho el estratega jefe de Goldman Sachs en una carta remitida a los clientes por la avalancha de preguntas que le están llegando sobre si deberían ahora mismo vender todo lo que tienen en cartera cuando ven que baja, antes de pegarse un golpe mucho mayor con su dinero y tener pérdidas mucho más abultadas a lo largo de los próximos meses. ¿Qué pasa? Que ante esto ha reaccionado y la entidad norteamericana avisa de que este recorte que hemos visto, a pesar de la corrección y de las subidas que estamos viendo en los últimos días, no ha llegado a su punto álgido. Es decir, traducido, puede haber más caídas en el mercado y por el miedo a lo que pueda suceder, Wall Street todavía tendría que atenerse a posibles problemas y terremotos que le puedan sobrevenir a lo largo de los próximos meses. Ha terminado la debacle, ha terminado la oleada de ventas. La respuesta de Goldman Sachs de momento sigue siendo que no. En una nota, como les digo, remitida a los clientes, la norteamericana, y en este caso el jefe de análisis, dice que ha estado reduciendo su exposición ante cualquier repunte de las acciones por el simple hecho de que todavía no está descontado qué va a pasar con Jerome Powell, qué va a pasar en cuanto a política monetaria a lo largo de los próximos meses. La mesa de operaciones estima que, por ejemplo, el aumento del comercio de materias primas puedan provocar ciertos terremotos más allá del mercado de renta variable, por ejemplo, en el de las commodities, en precios como el de el petróleo o incluso el del metal dorado, el de el oro, que ahora corrige, pero que nos decía, por ejemplo, ayer Eduardo Boninches, está corrigiendo para ser un objeto codiciado de entrada para muchos de los inversores que se quieren sumar a esa oleada de ganancias en el oro, en el activo refugio por excelencia. Hay muchos sistemas todavía, dice Goldman Sachs, que por el segmento del mercado están siendo modelados para lo largo de la próxima semana. Ya, como les digo, conocidas los resultados trimestrales de los 7 magníficos, empiezan a colocar acciones en el mercado una tras otra y con esto provoquen ventas y caídas en el conjunto de los títulos a nivel general a lo largo de las próximas sesiones. La demanda de opciones de venta y de cobertura del tamaño institucional ahora ya está excediendo las estrategias de muchos de los inversores por la elevada volatilidad del mercado, y por primera vez en este año lo que estamos entendiendo con estos datos que se nos dejan sobre la mesa es que los grandes inversores se están apresurando, los institucionales se apresuran, se preparan para lo que pueda pasar, para más caídas en el mercado. ¿Y esto dónde se ve? Pues como les decía hace unos instantes, en la volatilidad, en un índice como el VIX, que hemos visto cómo retrocedía fuertemente a lo largo de la última semana, de las últimas horas, pero que de momento mantiene una volatilidad con la que precisamente hace gala de su composición. Ahora mismo retrocede en el entorno del 5,73%. Ayer lo vimos con una caída del entorno de los 10 puntos básicos, pero el foco está puesto también en las tensiones geopolíticas. Recuerden que cuando se lanzó el primer ataque de Irán contra Israel un sábado, al lunes siguiente el índice de volatilidad llegó a dispararse en el entorno de los 24 puntos porcentuales, con el contraataque de Tel Aviv a Teherán de estos últimos días. Hemos visto cómo la situación no ha sido igual porque estaba completamente mecanografiado, pero todo hace presagiar que de momento relajados no estamos. Y el VIX está en una situación en la que, como ven en pantalla en este gráfico, ha tenido una fuerte corrección a pesar de que poco a poco va recuperándose y de momento no tiene una tendencia clara en estos instantes. Por técnico se lo podemos preguntar a lo largo del programa al conjunto de analistas que vayan entrando. Pero en cualquier caso, Goldman avisa de que hay que ser cautelosos en cuanto a qué está sucediendo ahora mismo en el conjunto de los activos por también la escasa liquidez que existe. Estamos en un momento en el que en Estados Unidos, en España va a ser a lo largo de las próximas semanas, muchos de los contribuyentes vamos a tener que hacer cuentas con Hacienda y en este caso pagar lo que debemos o que nos devuelvan lo que hemos pagado de más. Bien, en este contexto hay mucho menos dinero con el que los estadounidenses, que hicieron su particular declaración el pasado 15 de abril, puedan jugar en el mercado, y con ello lo que estamos viendo es que la escasa liquidez también afecta al recorte de las acciones. A partir de aquí hemos visto, ya lo veíamos, como por ejemplo se está drenando dinero del mercado. Lo veíamos la semana pasada, todavía no ha acabado, y a raíz de esa escasa liquidez todavía sigue diciendo Goldman Sachs que habría que prepararse para mayores recortes y mayores ventas a lo largo de los próximos meses. Conjunto de mercado en el que también se está todo condicionando
condicionando a, como les digo, el futuro de la política monetaria. A principios de año, con la Reserva Federal, se dijo que podría haber hasta 7 recortes de tipos de interés en 2024. ¿Qué pasa? Que estamos ahora mismo a día 23 de abril y ya lo que se vaticina por el conjunto de los analistas no es solo que no haya pasos en el ciclo acomodaticio de la Reserva Federal, sino que incluso se dé un paso más en el endurecimiento y volvamos a ver una subida de tipos de interés en la primera economía del mundo. El caso es que las empresas, los intereses, se han beneficiado sorprendentemente de la caída de los gastos netos y esto también se queda reflejado en uno de los últimos gráficos de los análisis que ha ofrecido una entidad como VS, en su caso la gestora VS Asset Management, indicando que la liquidación de mercado podría ser uno de los próximos pasos para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en estos instantes. Hemos visto, a pesar de que se espera un leve repunte a lo largo de los próximos meses, una fuerte caída precisamente en esto que les decía, en la fuerte subida de los tipos de interés que permitió a las empresas obtener rentabilidad de todo el capital circulante que tenían en sus cuentas. Luego, después de la pandemia, vino también el entorno de bajos tipos de interés que permitió a muchas refinanciarse a unos costes mucho más pequeños, pero claro, ¿ahora qué pasa? Que después de haber caído esas tasas de refinanciación, esos costes que tenían que pagar las empresas en intereses, puede que vuelvan a repuntar. Por un lado, porque la refinanciación está siendo más cara ahora que tenemos los tipos en máximos de las últimas 2 décadas y porque las previsiones es que más o menos nos quedemos en un entorno de los 3 puntos porcentuales en cuanto a tipos, 3% en el tipo oficial de interés para, entre otros, el Banco Central Europeo. Los saldos netos de caja de las empresas también se han beneficiado, en este caso, de los ingresos debido al aumento de los tipos de interés y en comparación, vamos a poner el siguiente gráfico, las compañías de baja capitalización, las small caps, básicamente lo que están permitiendo y las que suelen carecer de una calificación crediticia están más expuestas a préstamos bancarios y repercuten más rápidamente en el coste real del conjunto de los inversores. Ahí están viendo el gráfico en pantalla como poco a poco los costes para el conjunto de las small caps están retrocediendo a raíz de esos préstamos bancarios, pero se mantienen el del resto de las grandes compañías. Esto explica en gran parte la diferencia de beneficios entre las empresas de gran capitalización como las Big Tech, las gigantes tecnológicas o las small caps que cotizan tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Y en consecuencia, vamos al siguiente gráfico, los mercados de renta variable siguen subiendo como lo hicieron ya en 2023, con una tendencia, después de esa fuerte corrección del último año de 2022, claramente alcista hacia un terreno del que todavía no tenemos muy claro cuál es su primero de los objetivos. Sin crecimiento en los beneficios, los múltiplos se han ampliado aún más en el mercado y como consecuencia de las expectativas, sobre todo de los resultados trimestrales que van a venir, es decir, de los beneficios futuros que presenten las compañías y de los aumentos de productividad impulsados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Muy atentos a estos tendrán que estar las grandes tecnológicas que son parte de las responsables del desarrollo de esa IA y de los buenos comportamientos que hemos tenido en bolsa en estos últimos años para, entre otros títulos, ese gigante de los semiconductores como Nvidia. De momento el mercado se mueve a un son que no tiene muy claro hacia dónde se va a dirigir. Hemos visto hoy, por ejemplo, y lo vamos a ir analizando a lo largo del programa, esas ventas de Apple en China que se han desplomado en el entorno del 20%, batalla que han ganado los desarrolladores chinos de teléfonos inteligentes como Huawei, como Xiaomi o como Honor. 3 de los principales competidores de los de la manzana mordida también en mercados internacionales como pueden ser los occidentales y los europeos y a lo largo de este espacio miraremos también a ese gran título que presenta hoy resultados, esa automovilística de vehículos eléctricos, a esa Tesla dirigida por Elon Musk, comandada por el sudafricano, uno de los cerebros más ingeniosos de todo Silicon Valley durante estos últimos años, que puede que ahora esté cansando a muchos de los inversores. De hecho, para lo que se está preparando todo el mundo y por eso también en parte esas caídas de bolsa en Tesla durante los últimos años es para que tengamos una fuerte corrección de mercado a lo largo de los próximos meses porque los resultados que se esperan para la automovilística de Max serían los peores de los últimos
7 años. El caso es que de estos gráficos vamos a declaraciones apoyadas en muchos de los lineales que se han plasmado en la política internacional en estos últimos años. Hemos tenido hoy palabras del jefe del Banco Central alemán, del Bundesbank, y Joachim Nagel, no tanto de política monetaria, ha hablado del futuro de Europa. Concretamente ha querido abrir la puerta a esas tensiones que ahora mismo existen dentro del bloque por las próximas elecciones. Precisamente en la Eurocámara hoy se ha clausurado la legislatura. A partir de ahora los europarlamentarios van a estar completamente comprometidos con la campaña electoral que se dirimirá con la apertura de las urnas el próximo 9 de junio y hasta entonces veremos debate político bronco o más calmado, pero todos irán en la misma dirección, y es que básicamente Europa tiene que renovarse en función a nuevos pilares sobre los que se estructure nuestra economía. Ese nuevo pacto fiscal, las nuevas reglas que entran en vigor en 2025 y a más la crisis abierta en el mercado por, entre otros asuntos, la poca inversión en defensa que existe ahora mismo entre los diferentes países que componemos el bloque comunitario. Tenemos entre otros, Polonia gastando un 4% sobre PIB en defensa, de su PIB en defensa, y mientras tanto tenemos a otros países como España o como Grecia que de momento no consiguen alcanzar esos objetivos. Ya lo dijo en aquella cumbre de la OTAN en Madrid el presidente Sánchez, que España iba a conseguir los objetivos no ahora sino en 2029. Estaríamos yéndonos hasta finales de década. En cualquier caso, el problema es que ahora mismo Europa se enfrenta a esa apertura de las urnas y el sentimiento patriótico en cada uno de los países, independientemente de a dónde miremos, Alemania, Francia, Italia, Alemania, está mucho más a flor de piel que en otros territorios. Aquí en España lo hemos visto en estas últimas elecciones, sobre todo enfocado en esas autonómicas vascas. Han ganado las formaciones nacionalistas y de corte independentista, pero es que en Alemania la situación no es mucho mejor, ni siquiera en Italia, donde la primera ministra es Giorgia Meloni, un partido más de corte proteccionista italiano que de otro calibre. El caso es que sobre este asunto, sobre las tendencias electorales que se abren en Europa, ha hablado Joachim Nagel, y en función de encuestas como estas que quiero que pongan en pantalla mis compañeros en estos próximos minutos, porque nos deja también entrever cómo está delimitado el panorama electoral alemán de cara a los próximos años, a los próximos meses, de cara a esas elecciones. Se prevé que gane la CDU, el partido de centro-derecha, no ni siquiera el gobierno que está ahora mismo en Alemania, el SPD de Olaf Scholz. Pero sin embargo también lo que vemos es, por ejemplo, el repunte de entre otras naciones, de entre otras formaciones, las de corte más nacionalista como alternativa para Alemania. Sobre esto, Joachim Nagel ha hablado y ha dicho que Europa no necesita sentimientos nacionalistas, sino que lo que necesitamos es una integración mucho mayor de la que hemos podido registrar hasta ahora. El foco está puesto en Europa. A lo largo del programa hablaremos también de esos nuevos anuncios en gasto en defensa que hemos visto por parte, entre otros, del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Hoy ha hablado en Polonia tras esas declaraciones también junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras esas declaraciones de Donald Tusk, el primer ministro polaco de la semana pasada, insistiendo en que todavía necesitamos mejorar la inversión en defensa a lo largo de los próximos años. Pero, como les digo, el foco está puesto en Europa, aunque también en América Latina, por aquello de los nuevos anuncios que ha lanzado y que hemos escuchado de madrugada, con los que hemos escuchado de madrugada van a gloriarse al presidente argentino, a Javier Milei, en cuanto a esos anuncios de déficit cero clave de su plan de shock. Ha conseguido finalmente el plan de ajuste, pero veremos a qué coste. Lo analizamos. Dante Sica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, lo primero, las palabras que hemos escuchado de Milei esta madrugada en España, decía que ha conseguido pasar más la motosierra que la licuadora en Argentina sobre la economía, con ese primer déficit trimestral que se consigue en positivo. ¿A costa de qué? Bueno, cuando uno mira los datos macro, realmente cuando uno se paraba en diciembre esperando estos meses, son números mucho mejor lo esperado desde el punto de vista macro y financiero. Se han anclado mucho las expectativas con este fuerte superávit financiero que estamos teniendo en el primer trimestre y que da la sensación que también se va a alcanzar en los primeros 4 meses.
esto ha generado una recomposición de precios relativos y lo que estamos viendo es, de nuevo, una baja muy fuerte del riesgo país, que ya pasó de 2.200 a casi 1.200, y en general mejores expectativas con respecto a futuro. Claramente, lo que estamos viendo, la contracara de esto es desde el punto de vista del nivel de actividad, estamos en un proceso recesivo. Ya la actividad venía cayendo desde el primer trimestre del año pasado y con esta recomposición de precios, donde los salarios todavía vienen corriendo un poquito desde atrás, básicamente a la inflación, lo que estamos viendo es el impacto de un fuerte ajuste en materia de actividad. Nosotros pensamos que ya el próximo trimestre deberíamos estar tocando el piso y por el impacto de la recuperación de las exportaciones, en especial el sector agropecuario, el sector energético, el sector minero, se va a atenuar esta caída y va a empezar una leve recomposición hacia finales del año. El caso es que para el conjunto de 2024, los economistas privados, leía esta misma tarde, que esperan una contracción de la actividad económica del PIB del 3,5%. No sé si esto coincide con las estimaciones y, como decías, Dante, a partir del 25 el crecimiento está asegurado. Sí, lo que tenemos que mirar y pensar es que el 2024 es un año de transición, donde lo que estamos viendo es los peores números en materia de actividad, los estamos observando ahora, y por eso es importante mirar la tendencia de la cuestión fiscal, la emisión cero para financiar al sector público, que son las claves para que la tasa de inflación comience a bajar. Acordate que tenemos un pico de inflación en el medio de una recomposición tarifaria. Para que se den una idea, en España el costo de la tarifa que los argentinos pagábamos por los servicios públicos representaba casi el 15% del costo de generación, el resto eran subsidios que se están recomponiendo en este periodo. Nosotros pensamos que la segunda parte del año ya se va a desacelerar la caída y vamos a terminar el año, la proyección que estamos viendo va en un rango de menos 2,8 que dice el fondo a 3, 3,5 que están los analistas locales. Ahora, en la medida que estas tendencias continúen, Argentina el año que viene va a tener lo que se denomina los superávit gemelos. Superávit en cuenta corriente, el sector externo va a seguir siendo superavitario, y superávit fiscal. No hay ninguna estimación que dé para el año que viene un crecimiento positivo menor al 4%, e inclusive algunas estimaciones los ponen entre el 4 y el 6%, con lo cual claramente el 2025 debería ser un año de tracción importante del nivel de actividad con una recomposición de los salarios reales. Y con una relajación de la inflación, imagino, entonces. Seguramente, todas las estimaciones, hay que pensar que venimos de una inflación que venía corriendo a una velocidad de casi un punto diario, con la inflación que dejó el gobierno anterior, diciembre 23 contra diciembre 22, de casi 300% y crecimiento. Este año va a estar terminando en 150% anual y se estima que el año que viene puede estar entre 40 al 60% de inflación. Recién para el 2026 Argentina podría, en la medida que mantenga esta tensión en términos de política económica, estar pensando que Argentina puede volver a una inflación de un dígito para recién el 2026. El caso es que este primer superávit trimestral desde 2008 es el que ha registrado Argentina de madrugada, los bonos se han disparado, sigue siendo un buen negocio para los inversores internacionales ahora mismo apostar por Argentina, precisamente ahora que estamos empezando a ver la recuperación, que no más tarde, cuando digamos esté el entorno mucho más desfavorable a comprar barato o a entrar barato. Seguro, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, es claro la caída del riesgo país. La contracara de eso es la mejora del precio de los bonos argentinos, que sigue estando muy bajo. Pensá que veníamos de bonos que pagaban menos del 30% del valor nominal. Ahora están entre 50, 45, 50, igual que la recomposición de todas las acciones. Las empresas argentinas estaban muy baratas. Igual todavía está entrando poco capital. Hay que esperar que el riesgo país baje de 1000 puntos básicos. ¿Por qué? Porque Argentina está en una categoría, si querés, entre países emergentes y lo que se denomina stand-alone, ¿no? Estamos en el grupo de los peores calificados en materia financiera. Pero, y los fondos de inversión recién comienzan a comprar bonos o títulos de un país
en la medida que el riesgo país sea menor a 1000 puntos. Eso te diría hasta casi automáticamente. Hoy casi ninguno de los grandes fondos de inversión tiene en su cartera bonos o títulos argentinos. Por lo tanto, en la medida que siga este proceso de recomposición financiera y el riesgo país siga bajando, quizás a partir de la segunda parte del año vamos a ver movimientos de fondos que van a empezar a entrar en la Argentina. No tan barato como era anterior, como fue el año pasado, pero donde van a haber un proceso de recomposición. Los sindicatos, en cualquier caso, Dante, leía esta misma tarde que no estaban contentos con el anuncio fiscal de ese superávit trimestral de Milei, porque decían que todavía queda mucho trabajo por delante. Ahora mismo, allí los ánimos podrían indicarnos que hay que olvidarse de nuevos paros nacionales, de nuevas movilizaciones contra el gobierno, o va a seguir la calle presionando al gobierno de Milei. Sí, más que la calle, el que va a seguir presionando es el sindicato. El sindicato hoy está levantando la voz de protesta porque el gobierno quiere llevar adelante un necesario y una necesaria reforma y modernización del sistema laboral. Argentina tiene un sistema laboral muy rígido, que las leyes laborales, el paquete de leyes laborales, vienen de la década del 70. Estamos hablando de la segunda revolución industrial, cuando hoy en el mundo se está debatiendo la incorporación de inteligencia artificial a los procesos productivos y a la modernización y a la generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, hay una impronta por parte de este gobierno para querer hacer una reforma que pueda darle flexibilidad en términos de mejorar las contrataciones y darle mayor calidad y mayor resguardo de derechos a los trabajadores. Y en esto hay una parte de los sindicalistas que se oponen porque en parte también tocan el financiamiento de sus sindicatos. Así que lo que vamos a ver, independientemente de la cuestión de actividad o los temas que pueda haber empleo, una resistencia política de la estructura sindical contra el gobierno por la reforma que este gobierno quiere llevar adelante. Pues veremos hacia dónde nos dirigimos, Dante. Ha sido como siempre un placer. Que tengas muy buena noche. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por llamar. Nosotros hacemos una breve pausa para publicidad. Enseguida analizamos, junto a Oxford Economics, la situación en Estados Unidos, mercados y qué puede hacer la Reserva Federal a lo largo de los próximos meses. Aquí en Negocios, no se vayan. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. El mercado se tensa frente a lo que pueda pasar a lo largo de las próximas horas. Resultados de Tesla tenemos
todo el terreno preparado para que sean los peores de los últimos 7 años. En ese campo se están moviendo los inversores. De momento, anuncios que no van ni en una ni en otra dirección para la firma de Elon Musk. También de lo que se aqueja es de una falta de un camino claro sobre el futuro de la compañía. Pero de momento el mercado aguanta subidas a la espera de las grandes tecnológicas y también con esa resaca de los números de PMI que hemos visto en Estados Unidos. Esos que nos dejan una de cal y otra de arena. Parte buena, la bonita, los servicios que siguen dando buenas sensaciones. En retroceso todavía la industria, la manufactura de los Estados Unidos de América. Esa que sigue tensando al círculo y al cinturón industrial, mejor dicho, de cara a las presidenciales que van a dirimir el futuro próximo de la primera economía del mundo. De ello vamos a hablar, se lo decía antes, de publicidad, de la mano de Oxford Economics. Michael Pierce, good evening. Hi there. Taking into account, Michael, the PMI data we just received today, at what point is the US economy? So I think the US economy is in still pretty good shape. Obviously, the figures we saw today highlight that in the strength of manufacturing starting to come back. That's the sector where we've seen really pretty weak performance over the last few years, thanks to higher interest rates. So really the loosening of financial conditions that we saw over the past 3 months beginning to feed through to a bit of a rebound there. Obviously, the services index fell slightly, as you noted, but overall, I think the services side of the economy is still holding up relatively well. This is still a relatively resilient economy, driven, of course, by a pretty resilient consumer. So we've got still a very strong labor market in the US. That's fueling income gains, and consumers are feeling confident enough to go out and spend those incomes. So unless we see the labour market suddenly turn over or suddenly weaken, I suspect the economy continue to grow at a steady to solid pace over the rest of this year. But manufacturing then is a risk for the US economy. Well, manufacturing, I think the prospects are starting to brighten, really. I think that the fall in interest rates that we've seen over the past few months are beginning to feed through to a bit more optimism. We're beginning to see demand from the rest of the world brighten too, particularly as prospects in the rest of the world, including in Europe, begin to pick up. So manufacturing is a sector, I think, where we could start to see signs of stronger growth, particularly in the second half of this year. And also a big part of that, not just a cyclical story, but I think a new structural story as well. I think a lot of the strength we're seeing are in areas where there's been a lot of legislation targeting, for example, the EV supply chain, targeting semiconductor manufacturing. We saw a big wave of factory construction over the past 18, 24 months. And we're now starting to see that in the actual production data as some of those factories begin to come online. So I think that's going to be a longer term story playing out over the next few years. So has Powell inflation under control? So this is the thorn in the economy's side, is that inflation remains too high. Obviously, the past few months' data have been unhelpful for the Fed. The officials have acknowledged that. I think as a result, we're likely to see the date at which the Fed begins to cut interest rates pushed out. At Oxford Economics, we think that's not going to happen until September. But really, when we look under the hood at the details of inflation, I think the last few months are going to prove to be a kind of aberration rather than a sign of a new upward trend in inflation. Really, when we look at the underlying drivers, the Fed is most concerned about what's happening with services inflation. And all the leading indicators suggest that rental inflation is still decelerating from here. And broader services inflation is driven by the labor market. And although the economy is still creating a lot of jobs, what we've seen is an improvement in the balance between demand for workers and supply of workers. As we've had higher interest rates, we've had a big wave of migration into the US, and also signs that that balance between the two are coming into better alignment. That's helping to drive wage growth lower. We're still seeing signs that wage growth should be easing from here. And I think that will feed through to lower inflation readings in the second half of this year. So while it's taking a bit more time for the Fed to start loosening interest rates, I do think they will still be in a position to lower interest rates, perhaps in September of this year. Is the situation different in Europe? So the situation in Europe is different because we're seeing faster falls in inflation. The economy was never as hot as it was in the US, so you don't see that inflationary pressure as much from the labor market.
And I think also as the legacy of the energy crisis in Europe fades, we're seeing that translate into much faster falls in headline inflation. So I think that combination points to maybe sooner rate cuts in Europe. So we'd have the ECB beginning to cut in June. I think they've signaled that quite clearly. And I think thereafter, you could get a faster pace of rate cuts in Europe. So I think comparing the US to Europe, I think the stronger economy, more resilient inflation in the US means rates are going to remain on hold higher for longer. And of course, I think that means there's going to be some more upward pressure on the dollar as well, particularly against the euro. Which is the main risk here, if inflation is not? So I think the main risk in the very near term is that inflation remains higher than expected for longer. I don't think that would cause the Fed to reconsider and begin to raise interest rates again, as a number of people have noted over the last few weeks. But I do think there's a risk that the first rate cut is delayed even longer. Really, a lot of the inflation risks are still skewed to the upside. We've still got a strong economy. I think geopolitical risks still linger over the economy. If we saw a big rise in oil prices, or maybe renewed flare-ups in shipping costs, which put more upward pressure on goods inflation, I think the Fed would probably need to respond to that by holding rates on hold for a longer period. So I think the risks in the near term are that inflation remains higher. I think over the longer term, the US economy is very sensitive to what happens on the supply side of the economy. We've seen this big rise in migration. We've seen a rebound in productivity growth. And that's been crucial for describing how the economy has evolved over the last 18 months, because we've had this combination of falling inflation and stronger economic growth because the supply side has expanded. So I think any signs that story was beginning to change and that the supply side of the economy was weakening, maybe because migration's falling back, because of a normalization in productivity growth to more modest pace, I think that would also signal a concern. But that could go in either direction. We could see weaker productivity growth, which causes inflation to remain higher in a weaker economy. Or we could, on the other hand, see a period of much stronger productivity growth over the next few years, which I think would really raise the risks, raise the prospects of a soft landing. So attending to oil prices, for example, should we be worried about geopolitical tensions? Well, I think you've seen a very muted reaction in financial markets from the latest escalation the other weekend. I think that's, seems to make sense in the context of this doesn't seem to be the beginning of a much larger escalation. I think if we saw a wider regional conflict, which risked interfering with global oil supplies, I think that's the key channel for economic contagion, that we see a sharp rise in oil prices. I think it's something that we have to be vigilant of. I think it's very difficult to predict. But so far, it's kind of been it remains in the background. I don't think it's a major factor for now. But obviously, if we did see that major disruption and a big rise in oil prices, it would be something that policymakers would have to react to. So, Michael, thank you so much. Good evening. Thank you. Nosotros miramos ahora mismo al mercado por una información de última hora que nos hace virar nuestra mirada hacia la cotización del yen, que vamos a ver si pueden poner en pantalla nuestros compañeros en estos próximos instantes, porque vamos a observar esa reacción de la negociación de la divisa nipona con respecto del dólar estadounidense en virtud y a la espera de la reunión que se va a producir este próximo jueves en el seno del BOC. La debilidad de la divisa es clara, estamos en el entorno de esas casi 155 unidades, en cualquier caso por encima de las 152 que obligaron al Banco de Japón a intervenir en el mercado de divisas para estabilizar precisamente la cotización de su divisa. Tenemos ahora mismo en las 154,79 unidades y el foco puesto en estos instantes en lo que se acaba de anunciar, en el debate que está abierto ahora en el seno de ese consejo decisorio dentro del Banco de Japón. El foco puesto en los próximos pasos, les digo, reunión este próximo jueves del BOC, del organismo que dirige Kazuo Ueda, y que sobre la mesa va a dar prioridad sobre cualquier otro asunto que tengan que debatir a la evaluación de la política monetaria, cómo está afectando el futuro en cuanto a tipos de interés y perspectivas de mercado a la cotización del yen, porque la situación ha cambiado desde que Ueda promulgó esa primera subida de tipos de interés, la primera vez desde 2007, hace apenas unos meses. Se vaticinaba entonces que la Reserva Federal pudiera recortar a lo largo de 2024, ahora se vuelve a debatir que el asunto pueda llevarnos a que la FED incluso suba una vez más los tipos de interés en este mismo ejercicio, y de esto
es de lo que va a debatir precisamente UEDA. Las perspectivas de mercado han llevado a la divisa a tocar las 155 unidades, intradía las 154,87. Y el impacto de la depreciación del yen en la inflación también va a ser asunto de debate. Según ya medios locales japoneses, el BOJ está declarando que las autoridades de política monetaria quieren confirmar ahora mismo en qué punto estamos del ciclo entre el crecimiento de los salarios y el de los precios, si se está fortaleciendo o no, como se estimaba hasta ahora. El banco monitorea la economía en medio de ese aumento de los pagos de las empresas, incremento de los salarios, sobre todo de las más pequeñas, y las transferencias de coste a precio. Es decir, lo que le suben los precios de la materia prima a las empresas, que están siendo capaces de trasladarlo a los precios finales a los consumidores y, por lo tanto, alimentando el fantasma de la inflación. En cualquier caso, el yen está en su punto más bajo desde agosto de 2008 y sobre la mesa posible intervención del mercado de divisas. Hasta hace unos instantes estábamos hablando con Oxford Economics sobre el impacto de las tensiones geopolíticas en la crisis de mercado. De momento nos decía Michael Pierce que la situación no es tan peligrosa como para hablar de que por la energía volvamos a tener nuevas oleadas inflacionistas en Europa, pero que hay que tener el ojo centrado en ese estrecho de Hormuz, el que controla por una de sus fronteras Irán, y que, si hay implicación en el conflicto en Oriente Medio, podría poner en jaque el futuro del mercado del petróleo tal y como lo conocemos hasta esta hora de la noche, precisamente porque por ahí transita hasta el 25% del consumo mundial que hay ahora mismo de petróleo crudo líquido en todo el planeta. De momento, este es el debate. Las tensiones geopolíticas vuelven a ser ahora mismo el foco de atención de los inversores. Y sobre el terreno, las últimas horas. Emiliano García Coso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, quería hablar de ese anuncio de Israel diciendo hoy que atacarán con todo lo que tienen, de Irán, perdón, diciendo que atacarán todo lo que tienen a Israel si se produce un ataque en su territorio. Un ataque que, según informó Tel Aviv, se produjo el pasado viernes. Yo no sé si estamos ya en un punto de propaganda de guerra continua en la que ninguno quiere ser el que tire la primera piedra para decir que ellos han empezado, ni Irán ni Israel, la guerra en Oriente Medio. Sí, evidentemente esto forma parte de una guerra propagandística que Irán tiene que satisfacer a las peticiones internas, especialmente la del sector más radical formado por la Guardia Revolucionaria, que está pidiendo en su caso que tenga que haber una respuesta, pero no es necesario que Irán haga un ataque directo o haga una respuesta directa, teniendo en cuenta también las consecuencias que eso acarrearía para el propio Irán, sino básicamente continuar con la guerra que ya tiene abierta desde hace años con los proxies en Líbano, en Siria, en Yemen, y por lo tanto pues es cuestión de seguir alimentándoles con dineros, con material militar y con formación y capacitación a esos grupos que en el fondo desde el punto de vista europeo y occidental se consideran grupos terroristas. ¿En qué punto estamos ahora mismo, Emiliano, del conflicto? Porque no sé si ahora mismo es un impasse del que no sabemos muy bien cómo vamos a salir. Sí, pues ahora hay que ver cómo mueven cada uno de ellos sus respectivas piezas. ¿Cuál es el problema? El problema está en que por parte de Israel, habida cuenta de, digamos, de la contestación de la sociedad israelí al gobierno de Netanyahu, pues a Netanyahu le interesa mantener abiertos los conflictos. Eso significa que tiene que desoír cualquier tipo de recomendación por parte de Estados Unidos en relación a Rafat, porque además se supone que allí están todavía oculto un número importante de miembros de Hamas, más los 130 aproximados ciudadanos israelíes o de doble nacionalidad secuestrados. Tiene que mantener abierto el frente sur con Hezbollah en el Líbano, tratar de que desde Siria tener controlados los ataques, y por lo tanto es la única manera por lo cual Netanyahu puede evitar tener que convocar elecciones, que es lo que quiere una parte de la población. Por lo tanto, le interesa mantener ese conflicto militar, y de hecho ya la reciente dimisión del jefe de inteligencia militar a raíz del 7 de octubre, pues en el fondo también es una cortina para tratar de parapetar o proteger a Netanyahu y mantenerlo un poco más ahí en el poder para tratar de no tener que convocar elecciones, que evidentemente las perdería o su partido sufriría una gran pérdida. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es cómo contener a Netanyahu para que no dé pasos más allá para tratar de mantener conflictos abiertos que le mantengan en el poder, porque ni siquiera la administración Biden, con la cual no tiene muy buena relación, es capaz de hacerse oír ante el señor Netanyahu y su gobierno, que está formado por el sector más radical o ultraconservador.
Claro, es que ese es otro de los asuntos que he comentado estos últimos días, que precisamente Netanyahu tiene el reto de mantenerse en el poder porque siendo primer ministro es la única vara que tiene para sujetarse al poder y no sé si volver a ser procesado judicialmente por aquellos asuntos que tenía todavía abiertos por el que protestó la calle. Sí, sí, efectivamente. Es decir, en el momento que deje de ser primer ministro, automáticamente perderá la inmunidad y, por lo tanto, pues será objeto de diferentes acciones legales, ya no solamente por los temas de cierta corrupción, de corrupción que han caracterizado a algunas administraciones del señor Netanyahu, sino también la cuestión que a partir de ese momento el señor Netanyahu también tiene que tener en cuenta que no va a poder salir de Israel. O sea, desde el punto de vista que me imagino que prosperarán todas las iniciativas que se han planteado por ser el instigador o jefe de Estado que ha garantizado la comisión de un genocidio en la Franja de Gaza y en parte también ya en Cisjordania, porque no hay que olvidar que hablamos siempre de Gaza, pero hay que estar muy atento a las operaciones que están realizando, no solamente los colonos, sino también el ejército israelí en Cisjordania, porque lo que tratan es también de reproducir ahí, mantener un conflicto abierto en Cisjordania en un intento de desactivar cualquier tipo de reconocimiento del Estado de Palestina. Hoy mismo el Ministerio de Exteriores ha convocado a los embajadores que votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina en la ONU, en un intento de evitar ese reconocimiento que lo tiene ya por parte de 139 estados, pero sigue teniendo ese estatus tan curioso en Naciones Unidas y parece que lo va a lograr gracias al veto del gobierno estadounidense, que Netanyahu también quiere llegar a noviembre porque sabe que a partir de noviembre, si gana Trump, tendrá el apoyo incondicional en todos los planos, en el plano político, en el plano internacional. Recordemos que Trump fue el que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén como reconocimiento de la capital del Estado hebreo. Entonces está deseando que pase el tiempo, mantener estos meses necesarios para llegar a noviembre y ver si llega su adorado y aliado Trump a la administración estadounidense. Bueno, otro de los focos, Emiliano, que marcan hoy el tempo de esta geopolítica es el despliegue de armas nucleares en la frontera este de Europa. Se dice que con respecto al territorio colindante en Finlandia, Rusia lo estaría haciendo. Precisamente en Helsinki se decía ayer que se está permitiendo o que se va a permitir el transporte de armas nucleares, el paso de armas nucleares en su territorio, y Polonia ya dice que se pueden establecer directamente y de manera abierta como primer país de la OTAN armas nucleares allí. No sé hasta qué punto esto puede escalar la violencia en la zona de Ucrania y con esto poner en peligro a Europa más allá de esa crisis en Oriente Medio. Bueno, en peligro llevamos desde el momento desde hace 2 años con la invasión de Ucrania en esa famosa operación especial. Y en cuanto a la comunicación de que hay traslado, es decir, también habían avisado ya que habían trasladado ojivas tácticas a Bielorrusia hace más de 1 año. Es decir, que forman parte un poco de ese lenguaje de guerra, de amenazas, que lo único que hace es reafirmar que los pasos dados por países que no eran miembros de la OTAN de acceder a la OTAN para tener ese escudo de protección, como es el caso de Finlandia y Suecia, pues está ahí. Como también se ha comentado, los países, las repúblicas bálticas, más estos países, y especialmente Polonia, que normalmente iban con cierto retraso en el incremento de su gasto en defensa, pues van por delante porque saben que los siguientes pueden ser ellos. Porque recordemos que una de las excusas que alegó Putin fue la protección de la minoría rusa, y esa minoría rusa está especialmente en las repúblicas bálticas. Por lo tanto, se sienten amenazados y no es de extrañar que ante esas cuestiones pues invoquen la necesidad de crear una mayor inversión en la industria de defensa europea y no depender también de Estados Unidos, porque ese es el siguiente paso que tiene que dar la Unión Europea o Europa o los países europeos, que es crear una autonomía defensiva, no solamente para hacer frente a la presión militar de Rusia, sino especialmente también para tener la autonomía necesaria ante la amenaza de que llegue Trump y diga que los países de la OTAN que no cumplan con sus compromisos de financiación, que no está escrito en ninguna parte del Tratado del Atlántico Norte, ese compromiso, es más bien una declaración política, pues lleguen a esos niveles de al menos el 2% del PIB, donde España, pues como sabes, pues siempre vamos un poco a la cabeza, porque estamos en el sur, como si no hubiera amenazas en el sur. Teniendo en cuenta además también que ya hemos abandonado todo el Sahel, es decir, ya se lo hemos dejado en manos rusas, que apoya los golpes militares de Níger, y por lo tanto desde ahí también puede venir ciertas amenazas, especialmente el terrorismo de la zona del Sahel, hacia el sur de Europa, y por lo tanto pues podemos seguir pensando que España no necesita incrementar su gasto en defensa, que nos irá muy bien.
Con estos mimbres, hoy Reino Unido, el primer ministro Sunak se ha reunido con Jens Stoltenberg y en comparecencia de prensa, justo lo ha filtrado un medio británico antes de que lo dijera él, anunciando que van a incrementar el gasto en defensa un 2,5%, que ahora es cuando se necesita, es lo que ha llegado a decir el británico, pero no sé si lo que estamos poniendo es la tirita después de que la herida hasta haya supurado con esto de la infrafinanciación de la defensa europea. Sí, efectivamente, los europeos hemos pecado de ser muy ingenuos, porque, digamos, el reconstruir una industria en defensa que habíamos abandonado porque teníamos el escudo, la ayuda norteamericana, las relaciones con Rusia estaban dentro de lo que cabe en un marco, digamos, de buena relación, especialmente a través de Alemania y su dependencia energética, pues de repente de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta que necesitamos tener esa industria militar defensiva, y no solamente el Reino Unido, sino el resto de países. Entonces, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, el primer ministro británico ha dicho, en tanto en cuanto Reino Unido siempre ha sido el que más ha apoyado, incluso Johnson fue el que descarriló un poco las conversaciones iniciales entre Zelensky y el gobierno de Putin, pues es necesario llevar a cabo una reinversión y reconvertir, como ha hecho también Rusia, que ha transformado toda su economía en una industria de guerra, para tratar de hacer frente a esa amenaza. Porque si consigue, como parece que está avanzando, lento pero está avanzando, en la consolidación de las 4 provincias ocupadas en Ucrania, pues las siguientes cuestiones vienen también por el lado de Moldavia, por ejemplo. Entonces, no nos podemos dormir en los laureles, si no seguiríamos siendo unos ingenuos y diciendo que vivimos en un paraíso, pero lleno de amenazas, tanto en el plano militar como en el plano estratégico, como en el plano comercial. Es decir, es que la Unión Europea debe reaccionar, porque si no, lo poco que tenemos ya, digamos, de voz a nivel internacional la perderemos, porque ahora hay otros actores, India, China, que ya claramente está, pero India también, y Estados Unidos con Trump, pues tampoco es que sea nuestro aliado perfecto, en tanto en cuanto también estuvimos con unas ciertas tensiones comerciales con Estados Unidos bajo la administración de Trump. Muy rápido porque estoy sin tiempo, pero el Instituto para la Guerra dice hoy que Rusia podría apuntar a Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Quiere crear el pánico, es al menos lo que dice este informe que hemos conocido durante el día de hoy. ¿Lo ves factible? Sí, o sea, si realmente no proporcionamos toda la asistencia militar, especialmente en defensas antiaéreas y los famosos 155 milímetros, pues se puede llegar perfectamente a Kharkov. De hecho, la está bombardeando permanentemente. Es decir, una ciudad que fue una de las que se tomaron, que luego la reconquistó Ucrania, pues ya estando en Chasiv Yar, pues el siguiente paso es Kharkov, pero ya bombardeándola lo está. Por lo tanto, necesita de forma urgente que esos 50.000 millones europeos y los 61.000 millones recientemente aprobados en el Congreso de Estados Unidos lleguen en forma de municiones y en forma de equipamiento militar para poder hacer frente o contener los avances que tiene previsto Rusia, y especialmente el 9 de mayo, que es una fecha muy importante en las festividades rusas o soviéticas, desde el punto de vista de haber vencido a los nazis, y la idea es llegar el 9 de mayo lo más cerca posible de Kharkov. Pues ese reto tenemos por delante, lo iremos analizando. Emiliano, como siempre, ha sido un placer de conversación, que tengas muy buena noche. Igualmente, Javier. Un abrazo. Y precisamente de ayuda a Ucrania va el asunto. En Estados Unidos, a esta hora, el Senado debate la proposición de ley de financiación internacional desde Estados Unidos hacia los aliados que tiene la primera economía del mundo en el resto del planeta, Ucrania, esos 65.000 millones, Israel y Taiwán. Vamos, señal en directo al Senado estadounidense después de que la Cámara de Representantes este fin de semana le diera luz verde al proyecto de ley de la Casa Blanca. To innocent civilians in the midst of the war, in the midst of war, from Gaza to Sudan, America will deliver food and medicine and clothing. And to our friends in the Indo-Pacific, we will stand with you to resist the Chinese Communist Party. And to the whole world, make no mistake, America will deliver on its promise to act like a leader on the world stage, to hold the line against autocratic thugs like Vladimir Putin. A few months ago, Putin made a bet that American aid would sooner or later come to an end. We are showing Putin that betting against America is always, always a grave mistake. Over the past few months, I've spoken repeatedly and at length about the supreme importance of getting this supplemental package done. Starting in October, and through Thanksgiving and Christmas and New Year's and into the spring, I said again and again
that we had to work in a bipartisan way, Democrats and Republicans alike, if we wanted to pass this bill. And when we succeeded in getting the supplemental through the Senate the first time in February, it was for two reasons above all: persistence and bipartisanship. At certain points, it might have seemed hard to see how we'd reach our goal, but we never lost hope that if we persisted, we could finish the job. Today, thank God, our persistence has been validated. The bill the Senate sent to us by the House is largely the same as the bill in substance as what the Senate has championed all along. It wasn't easy to reach this point, but today's outcome yet confirms another thing we've stressed from the beginning of this Congress. In divided government, the only way to ever get things done is bipartisanship. I'm very pleased that in this moment, when it mattered most, both parties found a way to work together, even when it wasn't easy. Again, persistence and bipartisanship is what saved the day. Leader McConnell and I, who don't always agree, worked hand in hand and shoulder to shoulder to get this bill done. Together, we were bipartisan and persistent. Now, it's troubling that a very small minority within the hard right tried desperately for months to prevent Congress from doing the right thing. These isolationists have now secured their ignominious place in history as the ones who'd see America stick its head in the sand as our enemies sought to undermine us. Had they won, they would have presided over a declining... Y después de que el Congreso lo hiciera este pasado fin de semana, el Senado, de mayoría escueta demócrata, finalmente le ha dado luz verde. Decía Schumer que ha conseguido poner Ucrania de acuerdo a republicanos y demócratas con ese paquete de financiación a los aliados internacionales. 61.000 millones para los ucranianos, el resto, 14.000, irán para los israelíes, pero también el foco de protección para Estados Unidos ahora mismo en la región del Indo-Pacífico estaría mirando hacia la isla autodenominada autónoma de Taiwán, con respecto de la República Popular de China, la que dirige Xi Jinping. De hecho, decía Schumer que la financiación hacia Taiwán será para proteger del régimen comunista chino a los socios, a los ciudadanos de la isla del Mar de la China Meridional. De momento, este es el anuncio, el Senado dando luz verde al paquete de ayuda a Ucrania, millonario, desde octubre paralizado en las cámaras legislativas de Estados Unidos tras promulgarlo el presidente Joe Biden, dinero que se va a hacer efectivo en envíos a lo largo de las próximas semanas y que conseguirán, al parecer, según vaticina Ucrania, mantener el envite de la guerra con Rusia. Seguimos. Economically, militarily, and socially. It would harm the competitiveness of U.S. businesses, endanger the safety of our troops, cripple America's innovative potential, and make the world a more hostile place for our civic values: individual liberty, freedom of expression, equal justice under law, and opportunity for all. We always try to live up to these ideals, but they will not survive if autocratic powers like Putin and the Chinese Communist Party overtake America in this century. That's what's at stake in the war in Ukraine, where we face Putin. That's what's at stake in the war in Indochina. That's what's at stake in Indochina, where we face Xi. That's what's at stake in conflicts in the Middle East, where we face Iran. Nothing less than the future of American security and the future of the democratic order that has survived since the end of the Second World War. So, we have a choice. We can either make a down payment on defending our security or finding ourselves on the back foot, facing much graver threats in years and decades to come. The only answer is the right one. We must act now. We have learned in recent years that democracy is a fragile and precious thing. It will not survive the threats of this century, the new threats, if we aren't willing to do what it takes to defend it. And if America will not lead the way to project democracy in this age, no other nation will. That is the burden, that is the duty of a nation as great as ours. There are so many people on both sides of the aisle who deserve credit for this immense accomplishment. I thank President Biden for his stalwart leadership. He never flinched or winced. He knew how important this was and was always working with us and importuning us to move forward.
I thank Leader McConnell, as I've mentioned before, working hand in hand with us, not letting partisanship get in the way. I thank Speaker Johnson, who rose to the occasion. In his own words, said he had to do the right thing despite the enormous political pressure on him. And I thank Leader Jeffries, who worked so well together in his bipartisan way with Speaker Johnson. And let me say this once again about my friend, the Republican leader. We were of one mind to get this bill done. It was our bipartisanship, our linking of arms together, that got this large and difficult bill through the Congress, despite many political ideologues who wanted to bring it down. Bipartisanship once again prevailed, and I thank him for his leadership. I want to thank my Senate colleagues, particularly in my caucus. The dedication and unity and strength that you have shown has made this possible. I was able, as leader, to work with the Republican leader in the House, the Speaker, the minority leader in the House, and the President, because I knew I had our full caucus behind us, strongly, fervently. The speeches that we heard at our Tuesday lunches, made by many who are sitting here, would make every American proud. And I thank you, thank you, thank you for that. For the past 6 months, our friends and allies across the world have been watching what's been going on in Congress and asking themselves the same thing. Will America stand by her friends to face down the... Y el mensaje es el de hacer retrospectiva, que nos está dejando Shammer en las declaraciones ante el Senado estadounidense después de que se haya aprobado ese paquete de financiación multimillonario para Ucrania y el resto de aliados internacionales. Se está diciendo básicamente que durante 6 meses, que es desde octubre cuando lleva paralizado el proyecto de ley promulgado por Biden, han estado intentando ponerse de acuerdo tanto republicanos como demócratas, pero que al final, por el bien común de la humanidad, del conjunto del planeta, han conseguido ponerse de acuerdo. De hecho, lo que dice Shammer es que Estados Unidos, si no protege la libertad como país, nadie lo hará en el resto del mundo. Declaración ante un exiguo público, ese que están viendo con la señal en directo que nos llega desde el Capitolio estadounidense, pero en cualquier caso la noticia está ahí. Estados Unidos, el Senado ya da luz verde después de que la Cámara de Representantes lo hiciera el pasado sábado al paquete de financiación a Ucrania, dinero con el que Zelensky va a comprar municiones, artillería principalmente, y también proveerá de un armamento mucho más moderno a sus fuerzas armadas. El foco puesto en resistir el envite de Rusia, ese que ahora parece que se puede recrudecer a lo largo de los próximos meses, y si no, miren los estudios que comentábamos hace unos instantes con Emiliano García Coso, el Instituto para la Guerra, insistiendo en que el foco está puesto ahora mismo en Kharkov, en la segunda ciudad más grande de Ucrania. Ahí, dice el Instituto para la Guerra, podrían estar los esfuerzos de invasión centrados ahora mismo de Rusia, el foco puesto en esta región para crear el pánico en el resto del país. De momento, esta es la noticia a esta hora de la noche y el mercado pendiente de lo que está sentenciando ahora mismo la situación en Estados Unidos. Vamos a ver de manera clara cómo está la cotización del conjunto de la renta variable. S&P 500 a esta hora de la noche mantiene las compras, mantiene el impulso alcista. Lo tenemos con ganancias superiores al punto porcentual sobre la zona de los 5.067 enteros. Y con el conjunto del mercado, tridente norteamericano en positivo, a la espera de una posible gran liquidación a lo largo de los próximos días, en virtud de ir conociendo esos resultados trimestrales de las grandes tecnológicas. El Dow Jones ahora mismo con una subida del 0,64%, cotizando por encima de los 38.400, y el Nasdaq 100, el índice en delay, 1,64 arriba, 17.492. No alcanzamos los 17.500, con una volatilidad que, como les digo, correlacionadamente cuando sube la bolsa retrocede el VIX, ahora mismo caídas del 6,67%. Enseguida abrimos tiempo de mercado, de análisis, antes una breve pausa para publicidad. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas.
Alquila tranquilo, SEAT responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin. Y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. El mercado de momento continúa en zona de compra. Subidas en el tridente norteamericano. Wall Street parece que vive una jornada de cierto optimismo, como les digo, todo preparatoria a lo que pueda suceder a lo largo de las próximas horas. Resultados de Tesla. Se espera por parte del conjunto de los inversores los peores de los últimos 7 años y de momento sobre eso se posicionan muchos. La tecnología hoy sube, veremos qué sucede a partir de los próximos días. Mañana publica Meta, a los días siguientes Alphabet o incluso Microsoft darán cuenta de cómo el impacto de la inteligencia artificial está empezando a hacer mella en sus resultados trimestrales, en las cuentas del primer trimestre del ejercicio 2024. Ahora mismo todos los ojos están aquí, en los nuevos modelos. Hoy Tesla, por ejemplo, ya está dejando caer sobre la mesa que hará un Model 3 con el que pretenden convencer a los inversores tras esa caída en desgracia del coche barato que pretendía poner Elon Musk sobre las carreteras en el entorno de los 20-25.000 dólares por vehículo eléctrico. Pero la mesa de debate ahora mismo se abre con el foco puesto en los Estados Unidos. Escuchábamos hace nada a Schumer insistir en el Senado en la luz verde al paquete de financiación para Ucrania, 60.000 millones con el que Estados Unidos va a financiar al gobierno de Zelensky para resistir el envite de Rusia en la guerra. Pero sobre la mesa también el Departamento de Tesoro ha dado a conocer hace apenas unos minutos un nuevo comunicado con el que se sancionan nuevos objetivos, sobre todo los ligados a la industria de los drones, a lo militar, contra Irán. El Departamento del Tesoro en un comunicado ha remitido en estos últimos instantes que impone sanciones a 2 nuevas empresas y a 4 particulares iraníes por actividad cibernética maliciosa, en este caso, que continúan apuntando hacia los Estados Unidos de América utilizando amplia gama de actividades cibernéticas maliciosas, es decir, hackers, desde la realización de ataques ransomware contra infraestructuras críticas hasta la realización de
entre otras tareas delictivas, el phishing. En este caso, el Tesoro ha mencionado que aunque las acciones no han sacudido a ningún servicio crítico, el acceso a sistemas de infraestructura crítica no está autorizado y podrían conducir a acciones que pueden llegar a perjudicar al público. Es decir, sobre la mesa, posible filtración de datos en Estados Unidos. Y esto sobre la mesa, les digo, con el debate en Estados Unidos con respecto de Irán, de lo que está sucediendo con las nuevas sanciones a los desarrolladores de armamento militar y de industria de los drones, porque aquí nos hace mirar también en la última hora a este país y en este caso al mercado por la nueva industria iraní que podría verse afectada por las sanciones del Departamento del Tesoro a lo largo de los próximos meses. De momento, esto es lo que se cuenta a esta hora de la noche, por lo que se mueve también el conjunto del mercado y el reto puesto en ese paquete de financiación, la ayuda a Ucrania, 60.000 millones que se debaten ahora mismo en el Senado. Seguimos escuchando. But I want to particularly commend her for her comments she's made on these technology issues. Over the last 7 years, as Vice Chair and now Chairman of the Intelligence Committee, I've spent an awful lot of time looking at what I think is one of the most significant intelligence failures of the last half century. And that was the failure we had to anticipate and disrupt Russian efforts to meddle in our elections. Since that time, though, we've seen a wide spectrum of foreign adversaries who've tried to copy the Russian playbook. But don't just take it from me. A succession of now declassified intelligence assessments have described the ways in which foreign adversaries, like Iran, like the People's Republic of China, and others, are seeking to stoke social, racial, and political tensions in the United States. They are seeking to undermine confidence in our institutions and our election systems, and even to sow violence amongst Americans. The extent to which our adversaries have exploited American social media platforms is a matter of public record. The committee I chair has held many hearings, open hearings, on the failure of U.S. social media platforms to identify the exploitation of their products by foreign intelligence services. As Senator, along with the Senator from Washington, I've been one of the leading critics of these platforms for their repeated failures to protect consumers. And while the exploitation of U.S. communication platforms by adversaries continues to be a serious issue, at the end of the day, our platforms are at least independent businesses. They do not have a vested interest in undermining our basic democratic system. Truth is, though, I can't say the same for TikTok, the fastest growing social media platform in the United States, whose parent company, ByteDance, is based in the PRC. Even as U.S. social media platforms have fumbled in the response to foreign influence operations, there was never any concern that these platforms were operating at the direction of a foreign adversary. Again, I cannot say the same for TikTok. I yield back to Senator Cantwell. Well, I thank Senator Warner for his perspective as chairman of the Intelligence Committee and his hard work. He and I both introduced legislation more than a year ago trying to give our government the tools to deal with this issue. In 2020, India concluded that TikTok and other Chinese-controlled apps were national security threats and prohibited them. And as a result, India TikTok users migrate. El debate está abierto en Estados Unidos, lo han podido escuchar en estos últimos instantes, ahora mismo también y más allá del paquete de financiación a Ucrania, en la prohibición del uso de TikTok y de redes sociales procedentes del gigante asiático de China por parte de los usuarios estadounidenses. Ahora mismo de eso debate el Senado, de la prohibición del empleo de esta red social en la primera economía del mundo, un paso más en posibles contenciosos que pueda tener Pekín con Washington a lo largo de los próximos meses, a lo largo de la próxima legislatura, la que se abra a partir de enero de 2025, pero visto lo que hay fuera, que es en lo que hemos centrado la mayor parte del programa, conviene también hacer foco en lo que nos sucede dentro y parte de autocrítica. Conclusiones 12, hoy ha habido alertas que se cierren sobre la economía española en base a un informe publicado por la Francisco de Vitoria, por la Universidad Francisco de Vitoria, que tienen un devenir claro o al menos vaticinan algún que otro problema estructural para la economía española. Por un lado nos dicen que el crecimiento es vago y que estamos dopados de un elevado gasto
público. José María Rotellar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, elevada inflación, que sigue siendo persistente, es uno de los puntos que destacáis. Inflación que persiste, elevada deuda y un deterioro estructural del crecimiento económico. Sí, la inflación sigue siendo preocupante porque no ha descendido, en todo caso ha ido descendiendo el crecimiento de la tasa interanual, pero eso por efecto estadístico, y no es que bajen los precios, es que crecen menos, que es distinto, pero además en los 2 últimos meses ha repuntado otra vez, se ha acelerado esa inflación al alza. Por otra parte, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido un crecimiento insano. ¿Por qué es un crecimiento insano? Porque se ha sustituido la inversión productiva, el consumo de los hogares, por gasto público. Ha crecido en casi 80.000 millones de euros el gasto público en el último quinquenio. Si descontamos lo financiado por los fondos procedentes de la Unión Europea, se queda en 45.000 millones, 50.000. Pero en cualquier caso, como eso es inversión a largo plazo, tendrá que ser sostenido en el tiempo. Y como no ha sido transferido al sector privado, sino que básicamente esos fondos han sido utilizados en el sector público, será el propio sector público el que tendrá que hacer ese esfuerzo presupuestario. Con lo cual ese gasto va a quedar de forma estructural. Y además eso lo que genera es una deuda que conocimos ayer, que ya se ha acumulado más de 400.000, casi 450.000 millones desde hace 5 años y medio, y lo que está provocando es un sostenimiento artificial de la economía, pero cuando el gasto público se retire, la inversión simultáneamente además ha bajado ahora mismo. El gasto público alto, la inversión baja, y eso lo que es claramente es un efecto expulsión de la economía productiva. Cuando haya que retirar el gasto público porque hay que cumplir las reglas fiscales, la inversión va a ser muy complicado que recobre ese ritmo para poder mantener ese crecimiento. Y eso es un gran hándicap que va a tener la economía española, porque durante 5 años se ha abandonado a ese sector productivo privado que es el que genera riqueza y empleo, y tenemos un grave problema. Por tanto, crecimiento en el corto plazo, sí, sostenido por el gasto público, sostenido por el sector exterior, pero en el sector exterior nuestros principales socios comerciales van a perder renta, no se va a poder sostener igual, y el gasto público, con el restablecimiento de las reglas fiscales, habrá que reducirlo también, con lo cual ese crecimiento dopado, ese crecimiento artificial, se va a ver resentido. Claro, es que precisamente si el principal monto de las exportaciones españolas iba hacia Europa, y ahora vemos cómo, y hoy lo hemos tenido con los datos de PMI, la industria, sobre todo en Francia y Alemania, sigue lastrando el crecimiento económico. Al final, si quienes nos compran están enfermos o más enfermos que nosotros somos los próximos en coger el contagio. Claro, porque si ellos pierden renta disponible van a comprar menos de todo, menos en sus países y menos de lo que compran fuera, sus importaciones, que son nuestras exportaciones. Con lo cual, el sector exterior, que ha sido uno de los pilares, se va a resquebrajar. Sector exterior entendido en sentido amplio, como el turismo también recibido. Si nuestros principales mercados emisores de turistas pierden esa renta disponible, van a tener menos dinero para viajar, con lo cual también se va a ver afectado. Desde este punto de vista, lo que tenemos es que un problema importante desde el punto de vista del sector exterior para poder mantener ese crecimiento económico. La otra pata del crecimiento ha sido la parte artificial, la del gasto público. Claro. Si el gasto público tiene que dominarse y reducirse, no vamos a poder mantener ese crecimiento. Por eso hablo de crecimiento insano de la economía, porque se ha crecido con algo que no es real, que es el gasto público, y luego también los datos lo que dibujan es un efecto base, un efecto arrastre de ese crecimiento. Este año, ¿por qué se están revisando al alza las previsiones? Porque el cuarto trimestre del año pasado, de 2023, hubo un crecimiento intertrimestral muy importante. Bien, sorprendentemente, pero muy importante. ¿Eso qué significa? Como el crecimiento del año se calcula en base a la media aritmética de los 4 crecimientos interanuales, los 3 primeros trimestres, por el efecto del cuarto, van a ser mejores que los 3 primeros trimestres del año 2023. Con lo cual, las tasas interanuales de estos 3 trimestres van a ser altas. 3 de 4 ya hace un efecto muy grande. Claro. Simplemente, si se creciese 0% en los 4 trimestres del año, solo por ese efecto arrastre la economía española crecería casi 1 punto, 8 décimas, solo por ese efecto arrastre. Con lo cual, por eso se está revisando, pero no porque se esté creciendo realmente en el año 2024, no porque ese crecimiento sea productivo, porque la inversión cae, el consumo de los hogares también se estanca, y lo que se mantiene elevado es el gasto público. Claro, pero es que con una financiación que precisamente, y este gráfico nos lo demuestra, el gasto público disparado en todas las administraciones, ya en las autonómicas,
las estatales, incluso las municipales, la formación bruta de capital fijo, que al final es el indicador de cómo está el sentimiento inversor de las empresas y cómo están invirtiendo las empresas, nos está dejando claro que nuestro sector privado no tira. No, claro, podemos ver desde el último trimestre justo anterior a las restricciones de la pandemia, cuarto trimestre de 2019, el gasto público hasta ahora, hasta el cuarto trimestre de 2023, porque hasta el martes de la semana que viene no conoceremos el primer trimestre de este ejercicio, ha crecido más de un 12%, un 12,38%. Mientras tanto, la inversión, la formación bruta de capital fijo, la inversión ha caído un 4,65%, casi un 5%. Eso nos da una radiografía perfecta de qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo llamo un crecimiento insano, apostar por un crecimiento de corto plazo, artificial, sostenido por el sector público, en lugar de un crecimiento estructural a largo plazo que aumente el crecimiento potencial de la economía, que permita abrir nuevos horizontes de actividades económicas más productivas y que genere, por tanto, un crecimiento sostenible por sí mismo. Hemos apostado por el crecimiento sostenido por el gasto público en vez de un crecimiento sostenible por la inversión, por el consumo, por el sector privado productivo. Claro, pero ahora mismo, si la formación bruta de capital fijo, la inversión de las empresas está cayendo en el entorno de esos 5 puntos, ¿cómo nos va a afectar la política monetaria? Porque es verdad que ya se están empezando a decir vamos a dar pasos en un ciclo más acomodaticio de bajar tipos de interés, pero aún así van a estar en unos niveles muchísimo más altos de lo que los hemos visto en la última década. Por lo tanto, la capacidad de financiación de las empresas también se va a ver enlastrada. No sé a partir de aquí de dónde podemos tirar. Sí, para empezar ha habido al menos un ligero cambio en las expectativas de bajada de tipos, porque ya no van a ser tan rápidas como el mercado estaba descontando, como el mercado esperaba. De momento la Fed ha insinuado que probablemente en junio no empiecen las bajadas. El Banco Central Europeo parece que a lo mejor en junio inicia algunas bajadas, pero primero, no van a ser tan rápidas, no van a ser tan fuertes probablemente. Lo que estamos viendo es que la política monetaria siempre tiene un retardo entre 12, 18, 20 meses. Los mayores efectos de esa restricción monetaria se van a ver con más intensidad en 2024. ¿Y qué sucede? Que la inflación ha vuelto a repuntar, ha vuelto a acelerarse. Claro, tienen que ser muy cautos porque ya cometieron el error los bancos centrales de actuar muy tarde. Diciendo que la inflación era transitoria. Que era transitoria y dejar que la inflación se enroscase, ¿no? Entonces tenemos una inflación general persistente al alza, ahora mismo se está acelerando, una subyacente estructural que no cede tampoco y tienen que ser muy cautos al respecto. Entonces, adicionalmente, ¿qué es lo que tenemos? Un encarecimiento de la financiación, con lo cual si hay una inseguridad jurídica que tenemos ahora y una mayor inseguridad por determinadas normas un poco arbitrarias que se han dictado, como determinados impuestos específicos para determinados sectores. Si hay además un empeoramiento de expectativas porque el ciclo económico con distintas guerras y acontecimientos que pueden tensar los mercados de suministros nos pueden llevar a un empeoramiento de las circunstancias económicas, que es lo que podría acelerar la bajada de tipos si se percibe realmente que eso se está acelerando, pero de momento tampoco se está viendo tanto, y con unos tipos todavía altos que encarecen la financiación, eso retrae el consumo, retrae la inversión y tenemos un verdadero problema para poder aumentar nuestro crecimiento potencial. Por tanto, tenemos barniz del corto plazo, efectivamente, que los números, aunque sea por efecto estadístico, por efecto arrastre y por sostén del gasto público, del sector público, parecen más o menos, digamos, aceptables, pero estructuralmente lo que está generando es un problema de crecimiento sostenible de una manera muy dificultosa, ¿no? Claro, pero más allá de las cifras, luego también tenemos otras variables cualitativas, como con la confianza del conjunto de la industria en cuanto a perspectivas y la política fiscal. Las nuevas reglas entran en vigor en enero. 2025 ya va a ser un año en el que el corsé europeo nos va a hacer mella en las cuentas públicas. ¿El gobierno está preparado para eso ahora mismo? Bueno, vamos a ver, en 2025 entra lo que es todo el paquete para cumplir y empezar a ver los planes de ajuste. Pero 2024 ya es un año, 2020, 21, 22 y 23 son 4 años en los que han estado sin aplicar. En el 24 ya sí que hay que empezar a aplicar esas reglas como se vio. Hoy lo que ha hecho el Parlamento Europeo ha sido dar luz verde a la propuesta que justo más o menos hace un año se presentó, ¿no?, al respecto. Se ha suavizado. Yo creo que debería haber sido un poquito más intensa, pero bueno, es verdad que no. Una vez que se ha permitido que se llegue a un incremento de deuda, que nunca se debería haber permitido llegar a ese nivel, pero una vez que se ha llegado ya no queda más remedio que ir reduciéndolo. No se puede reducir a una 20ª parte por año porque
eso haría colapsar la economía después de llegar a unos niveles tan importantes de más del 100% del PIB como estamos actualmente, pero bueno, quizás una reducción un poco más ambiciosa se podría haber marcado. Por lo menos se ha mantenido el límite del 3% de déficit, porque al final la deuda no es más que la consecuencia de los déficits que se van generando, y eso lo que permitirá será tener un poco más de control. Entonces, se han relajado más de lo que a mí me habría gustado, pero si la Comisión hace bien su trabajo, lleva a cabo un control exhaustivo e introduce las correcciones necesarias, coercitivas, en caso de desviación, podría valer. El problema es que no se haga así. Supuestamente esto se ha relajado para que se haga cumplir de manera más fehaciente. Pero todos estamos en elecciones. El Europarlamento la más cercana, los nacionales algo menos, y la Comisión precisamente ahora es la que se juega el apoyo de los países. Von der Leyen se juega el apoyo de muchos países. Pero imaginemos que demos por perdido el año 2024. Pero el año 2025 ya habrá una nueva comisión que estará funcionando. Una vez que la comisión esté funcionando, está elegida y por tanto tendrá un mayor margen de maniobra para poder actuar. Tiene que vigilar mucho el gasto público la Comisión Europea, porque no se puede seguir incrementando el gasto público. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Estamos generando una deuda que pensamos que se va a poder financiar de manera infinita, de manera perpetua, y no es así. Si se retira el respaldo del Banco Central Europeo, inmediatamente la prima de riesgo de determinados países como España subiría. ¿Qué pasó durante 6 días cuando en el año 2022 el Banco Central Europeo dijo que iba a retirar, que iba a dejar de comprar los bonos soberanos? Que en esos 6 días se dispararon las primas de riesgo de Italia y de España. Tuvo que hacer un consejo extraordinario el BCE para decir que crearía una herramienta antifragmentación para que no hubiese, digamos, una diferencia muy notable en las distintas primas de riesgo. Pero eso en algún momento se va a tener que acabar, porque no puede, el Banco Central Europeo no puede seguir teniendo el balance que tiene con todos sus activos. Ha subido tipos y ahora lo correcto, lo ortodoxo habría sido reducir la cantidad de dinero primero y que eso nos hubiese llevado por ajuste en el mercado a la subida de tipos, pero ha hecho lo contrario, ha subido tipos y ahora se tiene que ir retirando liquidez, ir ajustando el mercado. Si tiene que ir retirando liquidez no va a poder comprar tanto papel y si no puede comprar tanto papel habrá déficit que no se van a poder financiar de la misma manera. Tendrá que salir al mercado directamente, sale al mercado, pero sin ya ese respaldo, ¿no?, del Banco Central Europeo. Y eso va a repercutir negativamente en la facilidad o no para poder colocarlo y sobre todo en el precio al que lo va a colocar. De hecho, ya se está encareciendo, el coste de financiación del Tesoro. El Tesoro ha hecho bien su trabajo, es verdad, ha alargado plazos en los momentos en los que los tipos eran bajos, abarató financiación, pero ya informe vemos cómo está perdiendo duración de la cartera y aumentando el coste. Eso va en capítulo 3 directamente en presupuestos y si hay que reducir gasto y el capítulo 3 aumenta, habrá que reducir más gasto de otras partidas. Claro, pero quiero escuchar precisamente unas declaraciones del ministro Carlos Cuerpo, las comentamos por esto de la financiación que nos comentabas. Y tenemos todos, o hemos acordado, o hay bastante consenso en cuanto a esos grandes objetivos de política económica hacia adelante y que estos se van a traducir en unas enormes necesidades de inversión. Y tenemos que cubrir esas necesidades de inversión con todas las herramientas que estén a nuestra disposición. Desde luego, avanzando en los elementos de financiación privada, avanzando en la unión de mercado de capitales, pero también poniendo a disposición todos los elementos de inversión pública o de financiación pública, tanto doméstica, como señalaba antes, como genuina europea para estos elementos que son desde luego bienes públicos europeos, como pueda ser el elemento de defensa o seguridad económica, pero también las redes transfronterizas eléctricas o las conexiones transfronterizas. Creo que hay muchos elementos específicos donde podemos ya poner sobre la mesa esta discusión de la necesidad de una capacidad centralizada más allá. Capacidad centralizada en la Unión Europea, necesidades de financiación, no lo tenemos fácil, porque ahora mismo y precisamente se habla mucho de cómo aportar más a la industria de la defensa cuando las cuentas públicas han infrafinanciado esta pata de la economía de manera sostenida durante las últimas décadas y ahora vemos que lo necesitamos más que nunca. Yo recuerdo que el primer día de clase, cuando empezamos la carrera de económicas, nos decían que muchas veces se ponía sobre la mesa la disyuntiva de cañones o mantequilla, ¿no? para poder elegir, ¿no?, llevado al extremo. Bueno, eso simplemente lo que quiere decir es que
quizás se descuidó mucho la defensa, efectivamente, y se apostó por otro tipo de gastos. Hay una serie de gastos, efectivamente, que son esenciales y que habrá que seguir cubriendo, pero para poder cubrir esos gastos esenciales, entre los que está defensa, habrá que reducir de otro tipo de gasto. El ministro dice que es necesario invertir más en defensa, y yo estoy de acuerdo en que es necesario invertir más en defensa, pero lo que hay que dejar de hacer es malgastar en otra serie de partidas, y no me voy a los típicos elementos que pueden ser más o menos vistosos o que por estética a lo mejor se puede tener que reducir, pero que no ahorran nada. No hablamos, podemos entrar en la demagogia de coches oficiales y demás, pero eso no ahorra nada. Realmente no es el problema. A grandes rasgos no ahorra nada. Hay que ir a las grandes partidas en las que no se puede vivir en una economía subvencionada. Por dos razones. Primero, porque no es sostenible desde el punto de vista del gasto, el déficit y la deuda. Y segundo, porque se perjudica a la propia sociedad. Se hace dependientes a un montón de individuos que no pueden desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que eliminar mucho subsidio improductivo, mucho gasto improductivo, mucho gasto de tintes políticos de todas las administraciones, para poder concentrarlo en lo necesario. Y hay que hacer una serie de reformas estructurales que también permitan que unos gastos puedan ser sostenibles, como por ejemplo las pensiones, ¿no? Y ahí es donde está el ministro. ¿Por qué se abraza tanto a esa financiación, como ha dicho, europea? Porque sabe que las posibilidades de gasto nacionales se están agotando por la financiación. Si se produce una inversión financiada directamente por el Banco Central Europeo... Tiene mejores calificaciones crediticias también. No solo porque tenga mejores calificaciones crediticias, porque si de esa manera pueden seguir cebando la bomba de gasto, pueden mantener más tiempo artificialmente lo que se les cae, que es la economía, porque el sector productivo no tiene tanta capacidad. Una gran parte de los informes, no el nuestro, no el del Observatorio Económico, la Universidad Francisco de Vitoria, pero mucha parte de los informes lo que dicen es, no, si lo van a sustituir el consumo y la inversión al sector exterior, el gasto público, porque si baja la inflación tendrán más renta disponible y por tanto podrán cambiarlo. Varias cosas. Primero, el ahorro se ha agotado o se está agotando, con lo cual ya no queda tanto margen. Segundo, si hay un empeoramiento de expectativas, la población se va a volver más precavida, va a ahorrar más, por tanto, no va a poder canalizar esos ahorros hacia el sector productivo. En tercer lugar, la inflación se está resistiendo y puede repuntar, y además hay muchos frentes abiertos que pueden hacer que todavía se incremente más esos costes. Y por tanto nos encontramos con un escenario en el que difícilmente lo va a poder suplir esa parte. Si no lo suple, ¿cómo se sostiene la economía? Difícilmente. ¿Y gastos improductivos podrían ser las entradas en accionariado de empresas del IBEX? Bueno, es que eso ya no solo es que sean gastos improductivos, es que son gastos ineficientes. El sector público no tiene que interferir en el mercado, no tiene por qué estar en Telefónica, no tiene que entrar tampoco, si tiene la tentación de hacerlo, a lo mejor en Naturgy. Si son sectores estratégicos y así lo considera, tiene otras herramientas regulatorias para preservarlo. Pero no utilizar la excusa de una OPA de un fondo soberano de otro país para decir, bueno, yo también entro y entonces así intento controlar. No. Si tiene la regulación para poder hacerlo, no es necesario. Entrar en esas empresas es simplemente porque el gobierno querrá entrar, pero constituye una involución económica. Las empresas han sido mucho más eficientes cuando han sido privadas. Telefónica surgió privada, fue eficiente en sus primeros años, en el franquismo se nacionalizó en su mayor parte, después Telefónica no era, yo recuerdo a finales de los años 80, la empresa, digamos, que es hoy en día, no era tan eficiente, no digamos anteriormente, cuando para poder instalar un teléfono fijo no podían tardar muchos meses, incluso años, y desde que se privatizó ha sido una empresa que se ha internacionalizado y que es una de las más potentes de su sector en el mundo. Entonces, no estropeemos ese camino recorrido, ¿no? Y además, que si se destinan esos fondos para entrar en Telefónica, para tener un asiento en el Consejo de Administración, se tiene que drenar de otros lugares que posiblemente sean servicios esenciales, ¿no? Claro, porque va a cargo de unos presupuestos que ni siquiera se han presentado. Los del 24 son cuentas prorrogadas del 23. Sí, que es un poco la manera de dotar el crédito para SEPI es un poco, cuando menos, peculiar. Sí. Bueno, pues con esto nos quedamos claves. José María Rotellar, Observatorio Económico de la Francisco de Vitoria. Un placer. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una breve pausa para publicidad. Enseguida habremos tiempo de consultorio aquí en Negocios. No se vayan.
Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. ...20 minutos para la clausura de los mercados de renta variable en Estados Unidos y vamos a hacer un breve repaso de cómo está la situación en esta previa de los resultados de Tesla enseguida. Comentaremos la jugada que tienen pensada nuestros analistas hacer a lo largo de las próximas horas con la automovilística, pero de momento el S&P 500 sube, lo hace con ganancias superiores al 1,2% en los 5.071 enteros. Vamos a mirar al resto del mercado, al tridente norteamericano Nasdaq 100 a esta hora, el índice que nos suele llegar en cotización con delay, con los futuros que nos apuntan a una subida superior al 1,61%, temporada de resultados que empezaban hace unos días con la banca y siguen a lo largo de esta semana y la que viene con las grandes tecnológicas. 17.488 en Nasdaq y de momento completamos el tridente con el Dow Jones, el industrial, que también está en zona de compras, algo menos, 0,71 arriba, 38.500. Ahora los acaba de revalidar con la volatilidad retrocediendo el índice VIX, de momento también con caídas superiores, lo teníamos antes a los 6 puntos porcentuales. Vamos a ver si podemos poner el VIX en pantalla y actualizamos la cotización en tiempo real del mercado. Ahora mismo 6,50 lo que retrocede. Mercado pendiente, como les digo, de todo lo que va sucediendo en grandes tecnológicas. Vamos a mirar también por las tensiones geopolíticas al petróleo, que parece que las ignora, pero de momento las commodities mantienen cierto tono en subidas. Vemos 1,43 lo que rebota el petróleo a esta hora de la noche, 88,38 dólares el Brent, la referencia del crudo aquí en Europa, y el ligero West Texas, vamos a ver si podemos ponérselo en pantalla, 1,50 arriba, 83,31. Activo refugio por excelencia, el oro, vemos cómo actúa a esta hora de la noche, 0,21 abajo, 2.321 dólares. La onza, sale dinero del metal dorado. Y para completar fotografía, token, criptomonedas, el Bitcoin. Vamos a ver qué tenemos a esta hora de la noche. Caídas, retrocesos, corrección de medio punto porcentual, 66.531 dólares. Como les digo, Tesla, el foco de mercado a esta hora de la noche. Vamos a analizarlo. Eduardo Bolinches, Javier Echeverry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javieres. ¿Cómo estamos? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Os escuchaba hablar de Tesla fuera de micro, ahí en Control. Estrategia que dibujas con la de coches, Eduardo. Con la de coches. Bueno, pues vamos a ver resultados en cuestión de minutos. El gráfico pues ya tomando posiciones con ruptura de ese canal bajista que veíamos ayer desde hace mucho tiempo y más últimamente en este último, apuntando a la zona de 110. Con una put fuera del dinero, vencimiento verano 2025. Yo
espero tener margen de maniobra si sale mal. Por dos motivos. Primero, yéndome a un vencimiento largo y segundo, comprando solo una put porque tengo otra en recámara porque claro, si ahora comienzan despidos y salen los resultados buenos y pega un petardazo, se nos va otra vez a $155. Incluso podríamos ver la reentrada en el canal bajista y eso habrá que aprovecharlo. Yo totalmente convencido para tomar una nueva posición bajista. Así que esa es la idea que yo tengo en mente. No creo que la cambie. Mi objetivo es 110, acabar viendo el valor en 110, por lo que comentábamos ayer, ¿no? Que no hay continuidad de bajada de precios, hay mucha competencia, sobre todo en vehículo eléctrico chino, y esto pues al final hará que todo vuelva a su cauce y entendiendo por todo vuelva a su cauce, que se pongan unos ratios acorde a lo que es, ¿no? Con todas las promesas que conlleva, pero no a precios tan disparatados, porque a pesar de la caída y de 300 se ha metido en 150, desde el punto de vista fundamental sigue cara. Pues ese mensaje, Javier, ¿qué opinas? Total, estábamos justamente comentando lo que iba a suceder con respecto a los empleados de Tesla, y es que Tesla ha emitido ya distintos avisos a través de la ley Warn, que establece que hay que notificar con un mínimo de 60 días al empleado cuando se va a hacer un despido masivo. No quiero equivocarme en las cifras, se recortarán en California 3.332 puestos, ahí es nada, y en Texas 2.688. Esto ya a 60 días vista. Por tanto, estamos hablando de un grueso más o menos de unos 6.000 empleados, que es muchísimo. Y por otra parte, nos hemos enterado también de que hay 22 estados que, liderados un poco por California, están apoyando la nueva regulación que prevé reducir las emisiones de gases para la Agenda 2032, en este caso, la 2030 al 50%. Todo esto beneficia a Tesla. Curiosamente, nos enteramos hoy de ese Warn justamente cuando sabemos que los resultados probablemente no van a ser buenos y cuando todos los analistas coinciden en que no van a ser buenos. Si nos fijamos en el gráfico de Tesla, que yo lo tengo un poco distinto, al final estamos contando lo mismo, pero cada uno ve el partido a su manera, fijaos como yo tengo justamente después de ese canal que comentaba Eduardo claramente aquí marcado y que ha sido roto en esta zona, yo tengo este soporte que de momento está manteniendo muy bien y que está manteniendo en base a todas estas noticias que estamos viendo. Justamente, ¡ay, qué curioso! Ahora despedimos 6.000 empleados en 60 días, con lo cual tomo caja. Y que sepan ustedes que además hay 22 estados que promulgan que va a ser necesario un 50% menos de emisiones de aquí a 2032. Todo esto lo sabemos hoy que presentamos en los resultados malísimos. Pues probablemente tengamos un rebote importante hasta estos 153 y no creo que se vaya mucho más arriba. A lo mejor testea un poquito, pero no creo que se vaya mucho más arriba. Es bastante probable que el precio se quede entre los 160 y los 144, moneando un poquito, haciendo un poco esa compresión del precio y a partir de ahí, bueno, pues veremos un poco cuánto pesan lo malos que hayan sido los resultados, si es que se cumplen las expectativas y son todo lo malos que dicen que van a ser, que yo creo que BYD, Hyundai y Toyota le están dando muy duro en Asia. Claro, es que se dice que serán los peores, o al menos para lo que se preparan los accionistas, son los peores en 7 años. Estamos hablando de unos resultados verdaderamente damnificados precisamente por China, a la que hoy, sí que ha dado un varapalo a Apple. Las ventas del iPhone han caído cuando el mercado está optimista y precisamente en ese gigante asiático. No sé si se les está acabando el fuelle en China a las estadounidenses. Bueno, vamos a ver, son los dos valores que lo están pasando mal dentro de este grupo selecto de los 7 magníficos, ¿no? Hemos hablado de Tesla, que casi como que se le está invitando a ser expulsado de los 7, y Apple, que está jugando con fuego, entendiendo por fuego pues ese nivel crítico de 164,5, 165 dólares. Sistemáticamente está llegando ahí, aparece la mano de Dios y vemos rebotes. Bueno, ahora está ocurriendo exactamente lo mismo, así que más vale que esto acabe y lleve a buen puerto
muerto, porque de lo contrario es que una continuidad correctiva nos lleva a niveles de 154, que tampoco es ningún drama, 155 o 154,80. Tampoco es ningún drama, como digo, pero sí, es darle continuidad a la pauta de máximos y mínimos decrecientes. Y aquí estamos hablando de un valor de los gordos, Apple, a los que pueden ir detrás otros. Lo que pasa que esos otros, dentro del grupo selecto de los 7 magníficos, pues lo están haciendo francamente bien, inclusive Nvidia. Estaba viendo también otro valor que... bueno, estaba dejando ahí una figura de las del libro, vamos, si yo tuviera que reescribir mi libro para explicar lo que es una estrella de amanecer, pues sacaría ahora mismo el gráfico de Netflix confirmando con la sesión de mañana. Fíjate qué preciosidad, ¿no? Vela correctiva, un doji perfecto en el día de ayer y a partir de hoy vela envolvente la 3 con la 1, ¿no? Es decir, que muy potente el giro en una zona clara de soporte, en torno a la zona de $550, y a partir de ahí, con una vela ya de continuidad mañana, esto tiene, bueno, pues continuidad, o por lo menos eso es lo que dice el gráfico, ¿no? Continuidad de volver otra vez a los $610. Así que buena pinta Netflix, hay reacción alcista, vuelve a entrar dinero y como tú bien decías, Javier, el Nasdaq otra vez pues vuelve a acercarse pues a donde no tenía que haber perdido, la media móvil de medio plazo, allá por la zona de los casi 18.000 puntos. Javier, Meta presenta el miércoles. Ahora mismo por técnico. Vamos a verla ahora mismo. Y por técnico la tenemos, pues fíjate, ya ha testeado los 500, se ha ido a los 531,36 y tenemos un gap brutal. Meta es de las que mejor está en las 7 magníficas y además está en zona de acumulación, está justamente en ese mini soporte de los 474,90 y que ahora mismo se encuentra, como digo, acumulando. Mientras que siga acumulando, en principio no hay nada que ver, más allá de esa zona de testeo de los 531. En principio hemos visto esa pequeña superación de los 512 para hacer el testeo, como digo, de los 531 y por debajo justamente los 479. Ahora mismo cotizando en 496, 38, 46, variando un poquito, volatilidad, movimiento, ahí hay ganas en Meta, hay ganas de hacer cositas, así que en principio Meta, como digo, es de las que mejor está. Ya hemos visto, yo tengo aquí marcada una caída espectacular de Meta que hizo en enero del 22 y que vemos hasta diciembre del 22. Fíjate, en ese año se cayó un 75%, para que no se nos olvide a nadie. Claro, si nos vamos a ver un poco lo que la recuperación que tuvo, vamos a poder ver una subida nada más y nada menos que de un 507,33, para que luego digamos un poco que la volatilidad o que las oportunidades se encuentran solamente en activos muy volátiles como podrían ser las criptos y otro tipo de activos similares. No. Novo Nordisk. Eduardo, te la dejo a ti esta. Es una consulta que han hecho. Vamos a echarle un vistazo. Alemana, a ver dónde la tenemos. Aquí está. Bueno, vamos a ver, está peleando por reconquistar la media móvil de medio plazo. Ahí está, en la zona de los 390. No puede, son ya prácticamente 3 intentos fallidos, pero dentro de lo que cabe vamos a darle ese beneficio de la deuda. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña pauta de máximos y mínimos crecientes. Es como que está imantada a esa media móvil, que sigue siendo ascendente y por lo tanto va recuperando posiciones. ¿Problemas? Sí. Muchos, 395, es una resistencia. Aparentemente está intimidando mucho, no solo porque ni siquiera llega a dicho nivel, sino también porque no puede colocarse por encima de la media móvil de medio plazo. Aún así, hay que tener paciencia, insisto, esto es importante, el valor tenía una gran resistencia en zona 374, se ha ido a apoyarla, ha confirmado que es un soporte, se está girando y este giro, es verdad, le falta fortaleza, no está subiendo con el vigor con el que estaba bajando, también dentro de lo lógico, le falta volumen, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que hay que darle un poquito de magia todavía, ¿no? Un poquito de margen, 391 y sobre todo ver la prueba de fuego, 395, mientras que no pierdan mínimos, así que un 380 a mí me haría cambiar de opinión, pero de momento un poquito de margen, la verdad, paciencia. Pues con este nos quedamos. En cualquier caso, Eduardo, por confirmar, ¿qué
¿Qué niveles has dicho? ¿3? 3,90. Bueno, yo me he ido... Pero la cotización de Novo Nordisk en Dinamarca la tengo yo, bueno, claro, no sé si es por el efecto de cambio, los 891 coronas danesas. Vete a saber. Novo Nordisk en el COE, estos son euros. Pero bueno, el aspecto gráfico es el mismo, Javier. Vale, no, si era por confirmar para quien nos estuviera escuchando con los niveles que tuviera clara la dirección en la que nos dirigíamos. Defensa, Javier, Thales. Thales, dame un segundo, lo miro por el otro lado. Thales. CSF, ¿verdad? La tengo HO. ¿Perdón? HO, el ticker que tengo en Francia, en París. Thales Group, 158,75 euros. Perfecto, en pantalla. Bueno, 10.000 millones. 10.000 millones para defensa, ha dicho la Unión Europea. Tienes una empresa que se dedica a construir sistemas de defensa, pues te van a caer 10.000 millones. De caer a un trozo de un lado o de otro. Claro, las perspectivas son espectaculares. El título va muy bien, por técnico va muy bien, tiene dos subidas muy importantes, dos superaciones de zonas muy importantes. En concreto vemos la de 85 que rompió con volumen y con un fuerte gap para establecerse por encima de esos 85 y marcar un nuevo soporte en los 111, y a partir de ahí de repente, bueno, hemos visto el crecimiento. Toda esta situación de la guerra de Ucrania, lógicamente, y Rusia, pues ha provisto de muchísimos pedidos a todas las empresas europeas de armamento, defensa, etc, etc. ¿Qué sucede con esta empresa? Pues que además tenemos un desarrollo, es que no quiero decir algo que no sea correcto, pero sé que hicieron un desarrollo muy importante para una cuestión aeroespacial y que ha sido el motivo de la última subida. Ya te digo que no es una empresa que yo siga especialmente, pero claro, por más que no la siga, todo lo que tiene que ver con defensa y con armamento, seguramente Bolinches nos pueda dar algún dato más al respecto de la parte fundamental, pero técnicamente tiene esta ruptura de nuevo en 142,30 que nos lleva hasta los 158, habiendo testeado los 162,55 como máximo. El aspecto es inmejorable, el problema es que el que no esté dentro va exageradamente tarde. ¿Quiere decirse esto que no va a continuar subiendo? No, lo que quiere decirse es que ahora mismo no está en ninguna zona de soporte interesante, como podrían ser los 141,90, y por tanto no tenemos que intentar subirnos a un caballo que sale corriendo. Eduardo, por alusiones, muy corto si quieres hacerlo. No, estaba mirando alternativas, ¿no? Preguntaban por ahí por el Charles Ray Metal, me gusta menos, pero hay una que me gusta más, Leonardo, la italiana. Tiene un aspecto gráfico muy similar, pero un poquito mejor. Yo me tiraría por ella. Pero efectivamente, como decía Javier, van a regar de millones a muchas. La estructura es alcista, se llega tarde a la fiesta, sí, de acuerdo, pero bueno, es como siempre digo el símil, ¿no? Sabes que son las 7 de la mañana, pagas entrada en la discoteca y hay música. Bueno, pues a disfrutar mientras dure la música, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que no se rompa la pauta de mínimos crecientes, es lo importante, y que siga la reacción alcista en el Nasdaq, y mucha suerte para Tesla. Y si no, a empalmar una fiesta con otra. Veremos lo que sucede en las próximas horas. Tesla presenta a lo largo de esta noche. Javier, Eduardo, como siempre, un placer. Hasta el jueves ambos. Venga, saludos, chao. Igualmente, gracias a todos. Y nosotros lo dejamos aquí. Resultados de Tesla sobre la mesa que se van a publicar en las próximas horas. Los analizaremos mañana a partir de las 7 en punto aquí en Negocios Televisión. Que tengan muy buen descanso.